Las catedrales medievales guardan en sus piedras herméticos enigmas que hay que recorrer para alcanzar los diversos grados de la sabiduría. En ellas se manifiestan las claves del poder divino y la esencia de la espiritualidad del hombre. El iniciado recoge la tradición de Fulcanelli en el misterio de las catedrales y encuentra en los relieves románicos las claves del conocimiento que nos legaron quienes las construyeron. ¿Qué secretos se ocultan en estos antiguos templos? ¿Cuál es el camino hacia el conocimiento escrito en sus muros? Del árbol seco y la primera toma de conciencia, al árbol florido, a la comunidad de constructores. Christian Hack, egiptólogo y medievalista de gran prestigio, nos presenta su obra más profunda. Un viaje hacia la iniciación, que conduce a la sabiduría, a la plenitud y armonía que todo hombre busca en su inferior y en el mundo que le rodea a través de los símbolos que duermen en una catedral del corazón de Europa. Christian Hack. El iniciado. Dios no está mezclado, es uno. Nosotros, seres cambiantes, en devenir, somos un conjunto de potencialidades, para nosotros no existe perfección ni ser absoluto. Pero cuando pasamos de la potencia al acto, de la potencialidad a la realización, participamos del ser verdadero, nos acercamos un paso más a lo divino y a la perfección. Realizarse es eso. Germán S. Prólogo. El escultor Augusto Rodin escribió un texto soberbio. Oh, razonadores. Un compañero de otro tiempo, persona simple, encontraba enseguida en sí mismo y en la naturaleza esa verdad que vosotros andáis buscando en las bibliotecas. Y esta verdad no era otra que Reims, que Soissons, que Chartres, eran las piedras sublimes de todas nuestras grandes ciudades. Yo sueño a menudo que veo, que sigo, de ciudad en ciudad, a esos peregrinos de la obra, poseídos de la enfermedad ardiente de la creación. Me detengo con ellos en casa de la madre, que reunió a los compañeros de la Torre de Francia. Me gustaría sentarme a la mesa de esos canteros. No le faltaba razón a Rodin, juntamente con la erudición y el indispensable conocimiento de los textos de la Edad Media, resulta apasionante escrutar el universo de los constructores que creaban, piedras parlantes, piedras que nos siguen hablando si sabemos mirarlas con amor y veneración. Hoy está poco menos que prohibido hablar de mensaje, y, sin embargo, la intención de nuestros antepasados era verdaderamente, por medio de los edificios y de las figuras de piedra, transmitirnos un mensaje relativo a lo divino, a lo sagrado, a la finalidad del hombre, a una espiritualidad alegre y profunda. Me parece que concebían dicha espiritualidad como un camino, compuesto de etapas, y que dejaban a cada uno libre de recorrerlo a su modo y ritmo. No era otra la razón de que, al lado de las representaciones religiosas que enseñaban la fe cristiana, hubiera programas esculpidos como el de la Catedral de Metz, que es el objeto de este libro, programas que ofrecían una visión del mundo propia de los constructores. Este texto acerca de los 33 grados de la sabiduría vio la luz en 1981 y permitió entrever que las figuras esculpidas cuentan una historia perfectamente viva, como escribiera el maestro Eckhart, por más que la obra y el tiempo hayan pasado, el espíritu que animó la construcción de las obras sigue vivo. Desde esas fechas, han sido muchas las obras publicadas sobre la Edad Media, que no aparece ya hoy día como un periodo oscuro o una época de transición. Todo el mundo ha tomado conciencia de que la epopeya de las catedrales fue un momento de gran intensidad espiritual y que su luz, de la que también hablaba Suger, nos emociona. En tanto que egiptólogo, me he interesado por los lazos que unen el simbolismo egipcio, a través de sus diversas mutaciones, con la iconografía medieval. Se trata de un vasto campo de investigación, del que se encontrarán algunos ejemplos en la presente obra, donde se hablará ampliamente del simbolismo animal. Los imagineros de la Edad Media fueron receptivos a las antiguas tradiciones, en la medida en que éstas eran portadoras de sentidos y conferían a su arte un poder de irradiación que sigue intacto. Cuando se lee la obra de Guillaume Durand, obispo de Mende que vivió en el siglo XIII, vemos que, para el constructor medieval, hasta la menor parcela del edificio sagrado posee un significado simbólico. Todas las cosas pertenecientes a los oficios, a los usos y costumbres o a los ornamentos de la Iglesia, escribe Durand, están llenas de figuras divinas y de misterio, y cada una de ellas, en particular, rebosa de una dulzura celestial, siempre y cuando encuentren a un hombre que las examine atenta y amorosamente, que sepa extraer miel de la piedra y aceite de la más dura roca. Cristo deseaba que los seres humanos tuvieran ojos para ver y oídos para oír. Frente a los capiteles, esas palabras de piedra, es necesario, efectivamente, hacer uso de la vista y del oído,
preguntándose acerca de su significado, a sabiendas de que no cabe esperar llegar a ninguna verdad definitiva y absoluta, so pena de volver estrecho el corazón, según la expresión egipcia. Antes de acceder al camino que conduce de un árbol seco a un árbol florido, hay que superar 7 obstáculos que el escultor ha ilustrado con una fuerza particular: la infidelidad, la voluntad de destrucción, la avaricia, la idolatría, el egocentrismo, la cobardía y la vanidad. Un vasto programa, como puede verse. ¿Y quién podría afirmar, un día, que ha superado de verdad estos 7 defectos? En efecto, nuestra única capacidad consiste sin duda en tomar conciencia de ellos, en llamarlos por su nombre y en combatirlos, volviéndonos hacia ese árbol florido que, en lontananza, despliega sus esplendores en la Jerusalén celestial. Esta breve obra es un simple testimonio, un intento de transcribir mediante la escritura, y por tanto de forma parcial e imperfecta, un encuentro con la espiritualidad medieval. Pero, ¿por qué, os preguntaréis, siente este pensamiento la necesidad de expresarse por medio de símbolos? A esta pregunta ha dado una respuesta digna de tenerse en cuenta Madeleine Davy. La diferencia entre los hombres se reduce a lo siguiente: la presencia o ausencia de la experiencia espiritual. Por más luminosa que ésta sea, dicha experiencia no se adquiere de una vez para siempre, sino que está abocada a ahondamientos sucesivos, y esta es la razón de por qué el hombre en quien ella se realiza está atento a los signos de presencia, a los símbolos que a modo de unas letras le enseñan un lenguaje, el lenguaje del amor y del conocimiento. El hombre espiritual es instruido por los símbolos y, cuando quiere dar cuenta de su experiencia inefable, recurre necesariamente también a los símbolos. Introducción. Este libro es un testimonio acerca de una iniciación vivida hoy en Occidente y del camino que conduce a una sabiduría, a una plenitud, a una armonía que todos buscamos en nosotros y en nuestro entorno. Yo tuve la suerte de encontrar, durante una bonita y fría jornada de invierno, a un maestro de obras del siglo XX, uno de esos hombres que siguen transmitiendo un ritual y unos valores iniciáticos. Cuando este hombre de mediana estatura, ancho de hombros y pelo plateado, se acercó a mí, comprendí que mi vida iba a sufrir una transformación. Llevaba más de una hora contemplando una serie de esculturas esculpidas en uno de los portales de la Catedral de Metz, convencido de que la larga búsqueda que me había llevado hasta allí no había sido en vano. Esas imágenes representadas en la piedra eran una narración extraordinaria, ofrecida a la vista de todo el mundo. Pero a nadie se le había ocurrido la idea de leerla, lo cual no dejaba de llenarme de perplejidad. 4. En un principio, el hombre no dijo nada. Se situó a unos pocos metros de mí. Se sopló en los dedos, como para quitarse el trío. Luego sacó un aparato fotográfico de una gran bolsa. También él había ido a contemplar aquellas esculturas misteriosas. No me atreví a dirigirle la palabra. Algunas personas, intrigadas por 2 turistas que examinaban de tan cerca un portal por delante del cual ellos habían pasado sin verlo cientos de veces, no se detuvieron a causa del tiempo que hacía. Cuando hubo terminado de hacer sus fotos, guardó de nuevo con sumo cuidado la cámara, con la lentitud de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Para sí. Se volvió hacia mí, sonriente. ¿No parece usted tener calor? ¿Y si nos fuéramos a tomar algo? Tras haber tomado una bebida estimulante, regresamos delante del portal. Y estuvimos charlando durante horas. Tomando como pretexto las esculturas esculpidas por sus hermanos de antaño, aceptó responder a mis preguntas acerca de las cofradías iniciáticas que, al igual que en Egipto, que en los tiempos de las catedrales o que pasado mañana, continuarán construyendo el templo. Pues la iniciación es tan indispensable para el hombre como el aire que respira y la comida. Cuando los últimos rayos del sol indicaron el final del día, yo no sentía ya frío, por más que la temperatura hubiera caído varios grados más. Lo que él me había revelado había iluminado para siempre con meridiana luz mi vida y mi pensamiento. Creo que sus palabras no iban destinadas únicamente a mí, sino que yo no fui más que el instrumento del azar. Estoy convencido de que la iniciación, transmitida hoy en día en Occidente por medio de hombres como él, puede permitir a muchos de nosotros realizarse. Es por ello por lo que he creído conveniente no guardarme para mí este diálogo con el hombre cuyo nombre de iniciación era Pierre de Loeuvre. Digo era, porque ahora ya ha alcanzado lo que los maestros de obras llaman el Oriente Eterno. La revelación de los 33 grados de la sabiduría y del camino de la iniciación me parece algo demasiado vital para que permanezca guardada bajo el celemín. Si Pierre de Loeuvre habló, fue para que la voz de una cofradía iniciática fuera oída. Era el día de San Juan de invierno, 5, delante de la puerta del templo. Es la primera vez que descubro una serie de esculturas semejante.
¿Ha viajado usted mucho? Sí. Por Egipto y por Europa. Y hace años que las esculturas de las catedrales me intrigan. He leído cientos de obras. Y ninguna de ellas le ha proporcionado el significado de estas imágenes de piedra. Son piedras parlantes. No hablan más que de una sola cosa, de la iniciación. Si se ignora esto, es imposible comprender. ¿Fue una comunidad de escultores la que esculpió esta serie de imágenes? Las comunidades iniciáticas de constructores son el nexo entre todas las épocas en que la iniciación fue transmitida en nuestro suelo. Todo arranca del Egipto faraónico, donde las cofradías formaban verdaderos estados dentro del Estado. Mis hermanos de la Edad Media no perdieron ninguno de sus secretos. Hablaron en el lenguaje que les era natural, el de la piedra. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué fueron a escoger este lugar a fin de reunir unos elementos que se hallan dispersos en otras catedrales? Metz, para las comunidades de constructores, no es una ciudad cualquiera. Existen lugares importantes donde dieron expresión a sus creaciones, tales como París, Estrasburgo, Lyon. No le voy a dar toda una lista interminable. Aquí, en este atrio, había un dragón, el Graouji. ¿Te sientes capaz de enfrentarte al dragón? Fue la primera vez que Pierre de Loeuvre me tuteó. Por mi parte, no dejé en ningún momento de hablarle de usted debido al inmenso respeto que me infundía. Todos los héroes y santos dieron un día u otro muerte al dragón, dije yo. Por lo que a mí respecta. No, te equivocas. No le dieron muerte. Le vencieron, le sometieron, y comprendieron que el dragón no era un simple dragón, sino también el guardián de los tesoros ocultos. Un guardián del umbral de este templo en el que deseas entrar. Puedo preguntarle. Estamos aquí para hablar. Si tus preguntas te salen del fondo del corazón, encontrarán sin duda una respuesta. ¿Celebran ustedes la misma iniciación que sus hermanos de la Edad Media? Es cierto. Hemos conservado sus ritos y símbolos. Para percibirlas, creemos que es preciso pasar por una iniciación. Pero los símbolos y ritos siguen siendo letra muerta si no se viven interiormente. Por eso estoy yo aquí. Porque las esculturas que tenemos ante nuestros ojos son una de las revelaciones más excepcionales que yo conozco. Tal vez no se ha hablado nunca con tanta precisión de los 33 grados de la sabiduría. No es casual que el maestro de obras que concibió este mensaje lo pusiera delante de la mirada de todos cuantos sepan ver. Aún así, es necesario interpretar todo esto. El maestro de obras y sus escultores escribieron un auténtico libro en la piedra, un libro que se lee página tras página, con un principio y un final. Basta con saltarse una sola de sus páginas para que el resto se vuelva incomprensible. Pero la claridad radica en tu mirada, no en la obra. Hemos podido comprobar que un viejo proverbio transmitía una de las verdades iniciáticas más profundas. De la discusión surge la luz. Delante de ti tienes las etapas de un ritual iniciático, la manera de acceder a la sabiduría por medio de 33 grados. Entonces, hablemos. Quizá los dos progresemos en nuestro camino. Tú, con tu deseo de comprender, y yo con la experiencia que he podido adquirir gracias a quienes me han guiado y que ahora tengo el deber de transmitir. Dado que lo importante es ver, ¿por qué no me describes lo que ves? No era una voz autoritaria ni tajante, pero la pregunta llevaba el sello de una autoridad natural. Una pregunta que era una llamada y una prueba. Veo un árbol seco, luego vienen un águila, un toro, 4 personajes que sostienen unas máscaras, un dragón, un delfín, una paloma, un elefante, una serpiente, un personaje con una espada, la luna, el sol, un personaje que sostiene 2 copas, un hombre con los ojos vendados, un pelícano, un fénix, un águila, un león, 4 personajes que llevan unas ánforas, un león alado, un ángel y, por último, un árbol florido. Cada una de estas 33 etapas encarna una o varias cualidades que hay que hacer realidad para orientarse hacia el conocimiento. Quien observa y lee estas figuras de piedra contempla su propio viaje hacia una tierra celestial. Así nos son indicadas las etapas sucesivas de la formación espiritual de un maestro de obras, de su entrada en la Catedral de Luz y, más aún, de su realización iniciática. Por medio de la virtud de estas imágenes, conseguimos la llave de oro que abre las puertas más secretas del templo. Pero, ¿estás seguro de haberlo visto todo? ¿No te has olvidado de alguna cosa? Observe con más atención. El pilar central. Hay varias escenas extrañas en este pilar.
7 exactamente. Simbolizan los obstáculos a la iniciación. Unos obstáculos que es preciso superar antes de dar el primer paso por el camino. Tenemos así todos los elementos necesarios para orientarnos progresivamente hacia la sabiduría. Unos elementos a la vez simples y misteriosos. Si quieres interpretarlos, y sobre todo vivirlos, preciso es pasar por transformaciones y pruebas. ¿Pruebas? ¿Tienes acaso miedo? No, pero no creo que todas las pruebas que el hombre sufre conduzcan a la iniciación. Hay algunas que le destruyen. Lo que cuenta es la prueba que conduce a una transformación. O dicho de otro modo, al mejoramiento de uno mismo. No es suficiente con eso. Es el cambio de estado lo que cuenta. Quien contempla estas esculturas y quien llama a la puerta del templo no es cualquier persona. Es un postulante, un hombre que pide vivir en espíritu y en verdad. Al que hace esta pregunta, los iniciados le responden: conviértete en árbol seco, toro, león, pasa de estado en estado para convertirte en árbol florido. ¿Se está refiriendo a una metempsicosis? En absoluto. ¿Niega usted su existencia? No tengo ni por qué negarla ni afirmarla. Mi deber es dar testimonio de lo que viven las cofradías de constructores en función de los secretos que tienes ante tus ojos. Si no se trata de metempsicosis, lo que entonces se le pide al postulante es una transformación simbólica, tal como la entendían los egipcios. Explícate mejor. Convertirse en un toro no significa que el alma humana pase al cuerpo del animal, sino que es la posibilidad para el hombre de adquirir la cualidad simbolizada por el toro. Transformarse en toro es adquirir la potencia vital capaz de superar todas las inercias de la vida diaria. Es por eso por lo que el rey de Egipto tenía la fuerza del toro. Cambiar de estado, prosiguió Pierre de Loeuvre, es pasar de verdad en verdad sin quedarse en ninguna de ellas, sin esclerotizarse en un dogmatismo y sin por eso ser escéptico. Tienes razón, has de descubrir el mensaje de cada figura de piedra, su número, como se dice en geometría sagrada. En los cuentos se habla a menudo de hombres animales, los hombres lobos y los hombres osos, por ejemplo. En las tribus o en los antiguos clanes, incluso en Europa, uno se identificaba así con un animal sagrado. En Egipto, cada provincia poseía uno de ellos, venerado en tal ciudad, podía ser comido en tal otra. Si no ando equivocado, ¿no son otros tantos rostros de la iniciación, otros tantos genios diversos? Cada comunidad de iniciados tiene su propio genio, su parcela de verdad. El genio de este portal que contemplamos podría denominarse un camino hacia la sabiduría. Un camino por el que es preciso perderse para mejor reencontrarse, después de haber cambiado de estado. ¿Conoces la historia del héroe Tuan? No. Tuan recorrió el camino de las transformaciones. Tras haber dormido durante 9 días se transformó en salmón. Un pescador lo pescó y se lo llevó al rey de su país. El soberano lo hizo asar y su esposa se lo comió. Pero él salió de las entrañas de la reina diferente de como era antes. Se había vuelto capaz de expresarse con las palabras de la sabiduría y recibió un nuevo nombre. En Egipto encontramos relatos semejantes. Transformaciones de las que solamente son capaces los conocedores. No conviene olvidarse de los obstáculos, me dijo Pierre de Loeuvre con una sonrisa. Nuestro espíritu desearía hallarse ya lejos por el camino, pero los obstáculos están siempre ahí. De verdad que no alcanzo a comprender la presencia de este pilar, de este guardián del umbral. Me parece que el deseo de iniciarse debería bastar para adentrarse por el camino. Sin duda, desear la iniciación es el primer paso a dar. Este deseo nos hace a cada uno de nosotros capaces de descubrir el camino adecuado, pero no por ello elimina los obstáculos que nos aguardan. ¿Por qué 7 escenas en el pilar? 7 es el número de la vida en su aspecto más misterioso, más secreto. Pero entonces, ¿este misterio, esta perfección, son obstáculos? Por supuesto. Obstáculos para quien los considera como tales. Si decides que la vida es misteriosa y que su misterio es insondable, lo seguirá siendo efectivamente para ti. Si consideras que esta puerta está cerrada para siempre, así permanecerá. Así pues, los obstáculos para la iniciación no existen. No son sino meras ilusiones. No, no son ilusiones. Quien no ha dado nombre a las cosas no las conoce. Para él la vida no es más que obstáculos. Por eso nuestros maestros consideraron oportuno ponernos, gracias a las escenas de este pilar,
frente a una síntesis de los vicios. ¿De los vicios? ¿Tan importante es la moral? No hablo de moral, sino de los vicios de la construcción del ser. Cuando el hombre se edifica a sí mismo, no debe cometer ningún error ni en el plano ni en la elección de los materiales. Si se equivoca en esta fase, construirá una monstruosidad que se vendrá abajo por sí sola o le privará de libertad. Estos vicios, estos defectos, estas desviaciones, llámalas como prefieras, no son simples pequeñeces. Esto me recuerda a unas palabras de Cristo: si no habéis observado lo que es pequeño, ¿quién os dará lo que es grande? Pues yo os digo que el que es fiel en las menores cosas lo es también en las grandes. ¿Lo ves?, me dijo Pierre de Loeuvre divertido, estaba ya de acuerdo conmigo. Enfrentémonos a estos vicios de la obra, le dije yo. Una vez que nos veamos libres de ellos, podremos abordar los grados de la sabiduría. No seas ingenuo. Lo que habrá que librar es un combate difícil, un combate que no concluirá jamás. Frente al pilar, me concentré al máximo en el guardián del umbral encarnado en la piedra. En el curso de mis anteriores investigaciones, había estudiado largamente la mayor parte de los motivos simbólicos a los que ahora debía encararme. Devorado por la inquietud, traté de no dejarla traslucir. Pero no me hacía ilusiones. Lo que me reconfortaba, paradójicamente, era saber con absoluta certeza que me encontraba realmente en un punto crucial de mi existencia. No era tan solo la parte intelectual de mí mismo la que estaba enfrentada a estas piedras parlantes, sino mi ser entero. Pierre de Loeuvre ya me había prevenido, por otra parte, pruebas y transformaciones. Comenzaba a comprender a qué se refería. Del primero al séptimo grado. Los obstáculos a la iniciación. Mira. ¿Qué ves? Veo a una dama sentada en un trono. Un servidor se acerca a ella. Le ofrece una copa, pero la dama le recibe de muy malos modos. No duda en rechazarle de un puntapié en pleno pecho. ¿Qué piensas tú de ello? Ingratitud, dureza de corazón, violencia gratuita. Es lo que hay que evitar, ¿no? ¿Estás satisfecho de tu interpretación? No digo que estas tachas no sean dignas de consideración, pero sin duda hay algo más. Pienso en todas esas escenas en las que vemos un enfrentamiento entre nobles personajes y servidores felones. ¿No son normalmente rechazados así estos servidores? Rechazados, cuando faltan a su palabra y a su función. ¿No será este hombre el servidor felón? Lo es, en efecto. Es desleal. Ha faltado a la palabra dada. No reconoce la calidad de la dama sentada en el trono, el alma viva de todas las cosas. Al traicionarse a sí mismo, se extravía. Fíjate en la copa que derrama. No es un objeto corriente. Se trata del recipiente que contenía el elixir de la inmortalidad, el que nos somete a la prueba de la verdad. Ese hombre no quiere adentrarse por el camino del descubrimiento de sí mismo. No toma el brebaje que le haría morir a la muerte y nacer a la vida. Piensa que es mejor derramar la copa antes que conocerse tal como es. Se rebela contra la dimensión iniciática de la vida. Pero la dama rechaza fácilmente el asalto del infiel. Ella, sin ningún arma, tiene fuerza bastante para alejar de sí tanta violencia, tantas reacciones incontroladas. ¿Tan frágil es la iniciación? El alma de la iniciación, en apariencia tan frágil, tan ínfima respecto a lo ingente de las pasiones destructoras del hombre, posee en realidad un poder que la vuelve indestructible. Nadie podrá acabar nunca con la iniciación. ¿No sostiene el agresor un pergamino? Cree haberse hecho con el libro del mundo, el que contiene los secretos de la vida. Cree que podrá utilizarlo en beneficio propio sin haber prestado, sobre la copa, el juramento que le habría llevado por el camino de la transformación. Pero yerra. Lo que tiene en sus manos es un libro mudo, del que no comprenderá jamás ni una sola palabra. No ha aceptado someterse a las pruebas que la dama le pedía afrontar con humildad, por lo que será condenado a la ignorancia estéril. En el Apocalipsis se recomienda al justo que no tema las pruebas que le aguardan. Si sigue siendo fiel hasta la muerte, recibirá la corona de la vida. Sí, permanecer fiel a la vida en espíritu, es un compromiso difícil, que exige una vigilancia constante. El servidor indigno trata de usurpar la corona de la madre de los constructores, que no pertenece a nadie.
Esta es el símbolo de la unidad comunitaria donde cada uno ocupa su debido lugar ejerciendo su función. El primer obstáculo es la infidelidad. Era algo inesperado, en un mundo como el nuestro en el que la fidelidad está casi considerada como un sentimiento inhabitual, incluso inútil. ¿Acaso porque nuestro mundo no tiene ya una clara conciencia de la importancia de la iniciación? El segundo obstáculo, dijo Pierre de Loeuvre. Para mí, repuse yo observando la escena esculpida en la piedra, es un suicidio. Este hombre que se traspasa el cuerpo con la espada es evidente que pone fin a su vida. Si se eligió esta escena fue porque nos hace percibir las razones de semejante acto. Y sobre todo para ubicarlo en el camino iniciático. Este suicidio es la expresión de una voluntad negativa. La voluntad de destruir la parte divina que hay en todo ser. Como puedes ver, para una cofradía iniciática, el hombre que se quita la vida es el que ha desatendido durante demasiado tiempo su luz interior. ¿Es verdaderamente responsable de ello? Se ha limitado a sufrir la vida, a merced de sus pasiones y reacciones. Llega un día en que los fantasmas resultan demasiado agobiantes. No es ya capaz de transformación, pues ha desatendido los símbolos. Acaba huyendo de sí mismo. No siente ya la menor comunión con el universo y el prójimo. A fin de evitar la insoportable tensión nacida de su vacío interior, decide eliminar el instrumento más precioso que exista, su propia conciencia. Se convierte en el mal obrero que rompe su herramienta de trabajo. Convierte su espada en una guadaña de muerte. Cree que así es posible destruir la parte divina que le planteaba demasiadas preguntas irresolubles. Este personaje ha sido descrito por el poeta Prudencio, cuando habla del combate entre la paciencia y la cólera. Echando espumarajos por la boca, esta última, por más que golpea a la paciencia, no logra hacer mella en su coraza. Cada vez más furiosa, la cólera acaba hiriéndose a sí misma con su espada. Si mal no recuerdo, la paciencia victoriosa dice, la furia loca es su propia enemiga, se da muerte por su propio frenesí y muere por sus propias armas. La paciencia de la que hablas no es una cualidad banal. La verdadera paciencia es la que permite al iniciado soportar el peso del mundo sin desmoronarse, igual que este pilar soporta el peso del mensaje sin complacencias de lo que nos ofrece. Contra el sabio, el tigre no puede emplear sus uñas ni el soldado quebrar la punta de su espada. ¿Por qué? Siguiendo el camino, el sabio que está en la tierra no puede morir. Estas palabras de uno de mis hermanos chinos nos indica el medio de escapar a este suicidio, ¿no crees? Esta escena, le dije yo observando la representación del tercer obstáculo. No es difícil de interpretar. Como representación del detestable personaje del avaro no puede estar mejor. Este llena su arca de monedas de oro con la mayor codicia imaginable. Una vez haya cerrado la tapa, nadie podrá acercarse al tesoro. Por si ello no bastara, encima trata de meterse algunas monedas en las faltriqueras de su traje, como si no quisiera perder ni una migaja de esa fuente de riquezas. Estamos muy lejos de la caridad. ¿A qué caridad te refieres? Si no se trata más que de hacer el bien con las riquezas materiales que se poseen, ¿no es el remedio de la avaricia el que se opone a nuestro progreso? ¿No será la caridad el don de sí, el compromiso del ser entero con el conocimiento? Algo así, creo yo. Pero tendremos que dialogar con la caridad cuando hayamos progresado mucho más en nuestro camino. Primero tenemos que salir victoriosos de nuestro combate con el avaro. ¿Y si los tesoros que amasan no fueran tales tesoros? ¿Y si no acumulara más que la nada en su arca tan bien cerrada? Tal es a menudo el caso. Este avaro es esclavo de falsos valores que ocupan su pensamiento. No se interesa más que por la adquisición de bienes viciados, acumula lo que es la causa de su muerte. Es él mismo quien echa un cerrojo a su conciencia y la cierra con doble vuelta. Pronto perderá la llave y perecerá asfixiado. Más le habría valido visitar el mercado de Atenas con él. Viejo sabio y decir con él, cuántas cosas que no necesito. Pero este avaro no es lo peor. Es peor aún, así pues, amasar verdaderas riquezas. Guardárselas para uno. Acuérdate de los fariseos y de todos aquellos a los que simbolizan, de todos esos hombres que detentan una parcela de verdad y rehúsan transmitirla para disfrutar mejor de ella en su soledad.
Las riquezas acumuladas se convierten en un dragón monstruoso que se arroja sobre el avaro y lo devora. Los antiguos siempre condenaron estas malvadas riquezas. Es a ese avaro. No es cierto, ¿a quién se dirigen las terribles palabras del Apocalipsis? Conozco tu conducta y que no eres ni frío ni caliente, mas porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desdichado, un miserable, un indigente, un ciego y un desnudo, te aconsejo que compres de mi oro acrisolado por el fuego, para que te enriquezcas de verdad. Se trata, observó Pierre de Loeuvre, de transformar unos metales impuros en sustancia creadora, en un sol interior. El oro de los iniciados no es el metal de los mercaderes. Es el cuerpo de la luz, el esplendor de la vida, el signo de lo imperecedero. Los egipcios decían que el oro es la carne de los dioses. Era él el que iluminaba el santuario secreto de los templos, el Sancta Sanctorum. Alumbrar y traer al mundo son una misma y única palabra en la lengua jeroglífica. Es la luz la que confiere vida a la piedra, dijo el maestro de obras, la luz que está en manos del escultor. Por eso se aprende a recrear una mano de oro, que transforma en luz la materia que trabaja. O dicho de otro modo, lo contrario de la avaricia. Es preciso entrar en la morada del oro, pero desposeído de todo. Allí donde brilla el oro de las estatuas es el lugar donde el hombre se despoja de sus falsos valores para encontrar la verdadera riqueza. Cada templo egipcio, añadí yo, tenía una morada del oro, donde se traían al mundo las estatuas. En tanto no recibían la luz, estas no eran más que materia inerte. Tienes la suerte de poder dialogar con el antiguo Egipto y de hablar su lengua. Esos constructores cuyo pensamiento evocas dijeron grandes verdades. Sabe que son nuestros padres. Había un gran dignatario, de nombre Regmire, lo que significa, el que conoce como la luz. Poseía una tumba magnífica en Tebas. En uno de sus muros, hay la representación de un hombre con un rostro de una increíble serenidad. Se diría que tiene los hombros cubiertos de placas de oro. Cuando se vence la avaricia, el hombre puede convertirse él mismo en símbolo. Cuando el maestro acoge al postulante en el templo, al término de las pruebas, le expresa toda su alegría y le ciñe en un abrazo de oro. Ahora comprendo mejor las palabras pronunciadas por la diosa Isis, palabras grabadas en la tumba del gran sacerdote Petosiris, renuevas la vida por medio del oro que sale de tus miembros. El oro ha seguido siendo el símbolo de los tesoros espirituales, pues los antiguos maestros eran comparados a montañas de oro que iluminaban toda la tierra. Este oro, que el avaro no podrá nunca guardar bajo llave su arca, ¿no es acaso nuestro fuego interior? El paraíso está aún aquí en la tierra. Pero el hombre está lejos de él, mientras no se regenere frotando su carne con el oro de los sabios. El Génesis nos enseña que el hombre, no el individuo, fue creado a imagen y semejanza de Dios y formado con polvo. A él regresará, ciertamente. Pero, tras su iniciación, será un polvo de oro. El hombre profano, el que no ha nacido realmente, va del polvo material hacia el oro vulgar. Unos pesados párpados ocluyen su mirada. ¿No eran los maestros de obras también un poco alquimistas? Naturalmente. La alquimia individual se fundamenta en unos secretos técnicos que el maestro no comunica más que a su discípulo. Pero existe también una alquimia comunitaria, y los símbolos de esta ciencia sagrada están presentes a todo lo largo del camino de la sabiduría. Incluso cuando estos tesoros caen en manos del avaro, éste no sabe qué hacer con ellos. Pero hay obstáculos peores. Ahora veo un personaje que se prosterna, las manos juntas, delante de un ídolo monstruoso que se yergue sobre un pedestal. Ya observé este personaje en París, Amiens-Chartres. Los historiadores del arte hacen de él la imagen de la idolatría. Mas para un enamorado de las civilizaciones antiguas este término no significa gran cosa. Para todas las iglesias, el idólatra es el que adora, iglesias, heréticas. Una buena víctima para condenar. Por desgracia, esta actitud implica una doctrina que pretende detentar la verdad total y definitiva. Has de saber que los constructores de templos no han sido jamás ni doctrinarios ni fanáticos. Para ellos la religión cristiana es un alimento espiritual como cualquier otro. Con tanta más razón cuanto que el cristianismo romano no es el único.
¿Cómo enfocaría usted la idolatría en tales condiciones? Como una creencia ciega. Pienso que la idolatría contra la cual se nos pone en guardia es un mecanismo mental que deforma nuestra inteligencia y la vuelve incapaz de percibir el valor de los símbolos. Es confundir la idea encarnada en la obra y la forma de la obra. El idólatra se mantiene dentro de un catálogo de ideas fijas y no se mueve ya de allí, por temor a ver evolucionar sus creencias. Toda adquisición no revivificada desemboca en una esclerosis. Lo que es verdadero a propósito de las ciencias más materiales debe serlo tanto más en el orden de la iniciación. La mirada del idólatra se endurece, su reflexión se torna un cascarón vacío. Privado de savia, es esclavo de las imágenes fugitivas, sin reparar en las señales que Dios ha diseminado por el mundo. ¿No se acerca esto a las tretas del diablo? ¿No es él quien inspira todas las idolatrías? El diablo es apresurarse. El viaje iniciático es largo. No puede tenerse en cuenta el factor tiempo. El que tiene excesivas prisas no soporta vivir lejos de una certidumbre, de algo seguro a lo que poder aferrarse en cualquier momento y circunstancia. Pero ¿qué importan los días y las noches pasadas estudiando, buscando, comprendiendo y no comprendiendo? Lo esencial es vivir el vínculo de unión con el mundo cada vez más intensamente. Entrar en el corazón de esta piedra que nos habla. La búsqueda de la verdad no es una competición deportiva. Pero ello es difícil de aceptar hoy en día, en nuestra civilización de diplomaturas y de títulos. El iniciado no tiene ni diplomatura ni título alguno. Y los iniciados no están clasificados unos en relación a los otros. Es cierto que nuestro tiempo idolatra las diplomaturas que permiten a veces a la incompetencia actuar con absoluta impunidad. ¿No será también idolatría el tomarse uno mismo en serio? ¿Y tomarse en serio los juicios de valor de nuestra época? El diablo es aquel que actúa aviesamente, tratando de desviar del recto camino. Es verdad que la risa espanta al diablo. Si no te tomas en serio, si no te detienes en tus éxitos, no tienes por qué temer a los idólatras. Pero hay cosas más temibles que estos seres sin alma. Más temible, por ejemplo, esta joven que se contempla en un espejo. Una cortesana, la frivolidad, la seducción, la lujuria, todas tendencias que evocan a la prostituta del Apocalipsis, la que hace comer carnes impuras a los siervos de Dios. No andas del todo equivocado, pero hay mucho más que eso. ¿El espejo? ¿Cuál era su nombre entre los egipcios? Me preguntó Pierre de Loeuvre. El espejo se llamaba abridor del rostro, siendo también sinónimo de vida. Hace que los objetos se revelen, que cobren vida. Pero no solo transmite la imagen del mundo visible. El espejo es también el medio de obtener un reflejo perceptible del mundo invisible. Nuestro universo, decían nuestros padres, es el inmenso espejo de Dios en el que podemos conocer la sabiduría. Nuestra visión intelectual es indirecta. La visión intuitiva nos permite pasar a través del espejo y comprender la realidad más allá de sus reflejos. El astrólogo dirige su espejo hacia el cielo y no hacia su propia persona. Si el agua calma permite reflejar las cosas, explicaba Chuang Tse, ¿qué no puede la serenidad de espíritu? Qué sereno está el espíritu del sabio. Él es el espejo del universo y de todos los seres. Un personaje curioso que yo estudié, un alquimista llamado Sósimo de Panópolis, afirma que el que se mira en el espejo de la verdad no mira las sombras, sino la luz que ellas ocultan. No como nuestro personaje, observó Pierre de Loeuvre. Lo importante de su espejo se le escapa, puesto que se contempla a sí mismo en vez de observar el universo. Se condena a un egocentrismo estéril y esterilizante. Ya que has recordado a los alquimistas, que tanto frecuentaron nuestras comunidades, tal vez sepas que hablaron del espejo y de su papel en la preparación de la obra. Sobre todo, no nos contemplemos en él por el simple placer de admirarnos. El alma que se mira en el espejo alquímico descubre sus imperfecciones. Es esa mirada valiente la que la purifica. Pero, esa purificación debe tener una finalidad. Que la mirada nazca del espejo y no del hombre profano. Esa contemplación no se realiza en el reino de las sombras. Nos libera de los lazos del narcisismo, esa otra forma de suicidio. Lo que vemos en el espejo, ¿es nuestra partícula de luz? Sí, es lo que, en nosotros mismos, es más que nosotros mismos.
¿Qué es el espejo de los sabios sino una forma del espíritu en su pureza originaria? Cuando un hombre se mira en él y se ve tal como es, no teme ya ni a dioses ni a demonios, no es esclavo de ningún vicio ni de ninguna virtud. Esto me ha hecho recordar un proverbio árabe: ni vicio ni virtud cruzarán la puerta del paraíso. Los iniciados del Islam afirman que el espejo está situado por encima de 7 puertas y de 7 mansiones. Es él, en verdad, el que permite ver el cosmos en su armonía, tanto en sus 7 planetas como en sus 12 signos. Desde que nos habíamos puesto a hablar del espejo, una idea me inquietaba interiormente. Las últimas palabras de Pierre de Loeuvre abrían tantos horizontes que me sentí en la obligación de intervenir, de hacerle partícipe de mi objeción. Me parece, le dije, que salimos del mundo de los obstáculos. No hablamos ya del egocentrismo estéril, sino del cosmos, no. No hay otro medio de llevar a cabo las pruebas, me interrumpió Pierre de Loeuvre. Describirlas, llamarlas por su nombre, conocerlas es esencial. Lo que nos interesa no son los obstáculos en sí mismos, sino las fuerzas de vida desviadas que encarnan. Unas fuerzas que uno entrevé a pesar del velo que las recubre. A condición, continuó con benévola pero perceptible ironía, de no venirse abajo a la primera manifestación de lo invisible. ¿Se refiere a esa liebre?, pregunté yo mientras contemplaba el 6.º obstáculo. ¿Y a ese caballero atemorizado que huye a causa de este animalillo, llegando incluso a abandonar su espada? ¿Cómo es posible caer en semejante cobardía? He visto esta escena antes en otras catedrales, en París, en Amiens, en Chartres, en Reims. Me sorprende volver a encontrármela aquí, de tan inverosímil como parece. No lo creas. La cobardía es un fenómeno frecuente en el camino de la iniciación. El hombre encargado de desempeñar una función tan importante como es la de caballero le teme a un animalillo inofensivo porque se hacía ilusiones acerca de su propio valor. La liebre es un animal nocturno, acostumbrado a las tinieblas. ¿No saldrá de una de esas extrañas florestas donde los caballeros partían a la aventura? Sin ninguna eluda, y eso hace más clara y manifiesta aún la cobardía de aquel que se ha adentrado en el bosque de los símbolos sin preparación, sin un verdadero deseo. ¿Cuántas declaraciones no ha hecho? Él era el más fuerte, iba a vencer de un simple capón a los monstruos más horribles. Y aquí tienes el resultado. Un conejo que sale de un matorral y nuestro caballero, gran iniciado en teoría, se echa a temblar de miedo y abandona sus armas. Esto recuerda algunos casos sorprendentes, incluso entre los maestros espirituales, de más renombre. Sobre todo entre estos. No existen los maestros espirituales. No existen más que maestros de un oficio que transmite una sabiduría y una experiencia vivida. El temor del caballero caído no es otro que la negativa a vivir la aventura iniciática, porque exige que uno mismo se ponga en tela de juicio. Para afrontar los verdaderos peligros y alcanzar las verdaderas victorias, en primer lugar es preciso abandonar nuestras falsas seguridades. El hábito no hace al caballero, en el presente caso. Parece haber sido iniciado, haber ceñido la espada, pero todo ello no era más que puro teatro y mascarada. Por eso la cobardía es un obstáculo tan importante en nuestro camino. Entre los iniciados que franquearon las primeras puertas no faltaban los usurpadores. Pero cuando se encontraron con esa desgraciada liebre, este signo vivo llegado del fondo del bosque mágico, la superchería quedó al descubierto. No hagas como ellos. Prepárate para la venida del maestro espiritual, reconócelo en todas las criaturas. Si sigues siendo auténtico frente a ti mismo, no serás nunca un cobarde. Auténtico, cueste lo que te cueste, y tendrás que pagar un muy alto precio en un mundo en el que la cobardía y las evasivas han sido elevadas al rango de valores respetables. Conservar la espada, no soltar la propia arma, ¿no es acaso el mejor medio para no huir? En el camino iniciático, engañarnos a nosotros mismos queriendo engañar al prójimo no lleva sino a la muerte. Conserva tu espada de luz y sé un guerrero. Necesitarás todo tu valor para superar el 7.º obstáculo. El que nos separa de la puerta del templo. Impresionado, contemplé el último obstáculo. Una escena violenta, brutal como la caída definitiva en un abismo. Más temible, por ejemplo, esta joven que se contempla en un espejo. Una cortesana, la frivolidad, la seducción, la lujuria, todas tendencias que evocan a la prostituta del Apocalipsis,
la que hace comer carnes impuras a los siervos de Dios. No andas del todo equivocado, pero hay mucho más que eso. ¿El espejo? ¿Cuál era su nombre entre los egipcios? Me preguntó Pierre de Loeuvre. El espejo se llamaba abridor del rostro, siendo también sinónimo de vida. Hace que los objetos se revelen, que cobren vida. Pero no solo transmite la imagen del mundo visible. El espejo es también el medio de obtener un reflejo perceptible del mundo invisible. Nuestro universo, decían nuestros padres, es el inmenso espejo de Dios en el que podemos conocer la sabiduría. Nuestra visión intelectual es indirecta. La visión intuitiva nos permite pasar a través del espejo y comprender la realidad más allá de sus reflejos. El astrólogo dirige su espejo hacia el cielo y no hacia su propia persona. Si el agua calma permite reflejar las cosas, explicaba Chuang Tze, ¿qué no puede la serenidad de espíritu? Qué sereno está el espíritu del sabio. Él es el espejo del universo y de todos los seres. Un personaje curioso que yo estudié, un alquimista llamado Zósimo de Panópolis, afirma que el que se mira en el espejo de la verdad no mira las sombras, sino la luz que ellas ocultan. No como nuestro personaje, observó Pierre de Loeuvre. Lo importante de su espejo se le escapa, puesto que se contempla a sí mismo en vez de observar el universo. Se condena a un egocentrismo estéril y esterilizante. Ya que has recordado a los alquimistas, que tanto frecuentaron nuestras comunidades, tal vez sepas que hablaron del espejo y de su papel en la preparación de la obra. Sobre todo, no nos contemplemos en él por el simple placer de admirarnos. El alma que se mira en el espejo alquímico descubre sus imperfecciones. Es esa mirada valiente la que la purifica. Pero, esa purificación debe tener una finalidad. Que la mirada nazca del espejo y no del hombre profano. Esa contemplación no se realiza en el reino de las sombras. Nos libera de los lazos del narcisismo, esa otra forma de suicidio. Lo que vemos en el espejo, ¿es nuestra partícula de luz? Sí, es lo que, en nosotros mismos, es más que nosotros mismos. ¿Qué es el espejo de los sabios sino una forma del espíritu en su pureza originaria? Cuando un hombre se mira en él y se ve tal como es, no teme ya ni a dioses ni a demonios, no es esclavo de ningún vicio ni de ninguna virtud. Esto me ha hecho recordar un proverbio árabe, ni vicio ni virtud cruzarán la puerta del paraíso. Los iniciados del Islam afirman que el espejo está situado por encima de 7 puertas y de 7 mansiones. Es él, en verdad, el que permite ver el cosmos en su armonía, tanto en sus 7 planetas como en sus 12 signos. Desde que nos habíamos puesto a hablar del espejo, una idea me inquietaba interiormente. Las últimas palabras de Pierre de Loeuvre abrían tantos horizontes que me sentí en la obligación de intervenir, de hacerle partícipe de mi objeción. Me parece, le dije, que salimos del mundo de los obstáculos. No hablamos ya del egocentrismo estéril, sino del cosmos, no. No hay otro medio de llevar a cabo las pruebas, me interrumpió Pierre de Loeuvre. Describirlas, llamarlas por su nombre, conocerlas es esencial. Lo que nos interesa no son los obstáculos en sí mismos, sino las fuerzas de vida desviadas que encarnan. Unas fuerzas que uno entrevé a pesar del velo que las recubre. A condición, continuó con benévola pero perceptible ironía, de no venirse abajo a la primera manifestación de lo invisible. ¿Se refiere a esa liebre? Pregunté yo mientras contemplaba el 6.º obstáculo. ¿Y a ese caballero atemorizado que huye a causa de este animalillo, llegando incluso a abandonar su espada? ¿Cómo es posible caer en semejante cobardía? He visto esta escena antes en otras catedrales, en París, en Amiens, en Chartres, en Reims. Me sorprende volver a encontrármela aquí, de tan inverosímil como parece. No lo creas. La cobardía es un fenómeno frecuente en el camino de la iniciación. El hombre encargado de desempeñar una función tan importante como es la de caballero le teme a un animalillo inofensivo porque se hacía ilusiones acerca de su propio valor. La liebre es un animal nocturno, acostumbrado a las tinieblas. ¿No saldrá de una de esas extrañas florestas donde los caballeros partían a la aventura? Sin ninguna eluda, y eso hace más clara y manifiesta aún la cobardía de aquel que se ha adentrado en el bosque de los símbolos sin preparación, sin un verdadero deseo. ¿Cuántas declaraciones no ha hecho? Él era el más fuerte,
iba a vencer de un simple capón a los monstruos más horribles. Y aquí tienes el resultado. Un conejo que sale de un matorral y nuestro caballero, gran iniciado en teoría, se echa a temblar de miedo y abandona sus armas. Esto recuerda algunos casos sorprendentes, incluso entre los maestros espirituales, de más renombre. Sobre todo entre estos. No existen los maestros espirituales. No existen más que maestros de un oficio que transmite una sabiduría y una experiencia vivida. El temor del caballero caído no es otro que la negativa a vivir la aventura iniciática, porque exige que uno mismo se ponga en tela de juicio. Para afrontar los verdaderos peligros y alcanzar las verdaderas victorias, en primer lugar es preciso abandonar nuestras falsas seguridades. El hábito no hace al caballero, en el presente caso. Parece haber sido iniciado, haber ceñido la espada, pero todo ello no era más que puro teatro y mascarada. Por eso la cobardía es un obstáculo tan importante en nuestro camino. Entre los iniciados que franquearon las primeras puertas no faltaban los usurpadores. Pero cuando se encontraron con esa desgraciada liebre, este signo vivo llegado del fondo del bosque mágico, la superchería quedó al descubierto. No hagas como ellos. Prepárate para la venida del maestro espiritual, reconócelo en todas las criaturas. Si sigues siendo auténtico frente a ti mismo, no serás nunca un cobarde. Auténtico, cueste lo que te cueste, y tendrás que pagar un muy alto precio en un mundo en el que la cobardía y las evasivas han sido elevadas al rango de valores respetables. Conservar la espada, no soltar la propia arma, ¿no es acaso el mejor medio para no huir? En el camino iniciático, engañarnos a nosotros mismos queriendo engañar al prójimo no lleva sino a la muerte. Conserva tu espada de luz y sé un guerrero. Necesitarás todo tu valor para superar el séptimo obstáculo. El que nos separa de la puerta del templo. Impresionado, contemplé el último obstáculo. Una escena violenta, brutal como la caída definitiva en un abismo. Veo a un caballero desarzonado por su cabalgadura. Conozco esta escena, pues la vi dibujada por el maestro de obras Villares de Jonecourt en su cuaderno de croquis. ¿Existe en otras catedrales? ¿Indica una interpretación? Sí, explica que hay que representar así a la vanidad. Los antiguos la describían caracoleando montada sobre un furioso caballo, clavándole sin cesar la espuela al pobre animal y arrojándose sobre su enemigo, la humildad. Pero la vanidad fue la primera en caer de cabeza en una zanja, entre grandes gestos descompuestos. Ese fue, pues, el obstáculo supremo. Un orgullo desmesurado. No confundas orgullo con vanidad. La vanidad es nada y muerte. Vanidoso es aquel que parte a la aventura empeñándose en llevarse con él todas sus imperfecciones. Se imagina que su sola presencia bastará para superar cualquier etapa. Pero el caballo, el mundo de los instintos, desarzona violentamente un pensamiento inarmónico. El vanidoso desconoce la labor que hay que llevar a cabo. ¿Qué entiende usted por orgullo? El orgullo es el valor del viajero que no se confiesa nunca vencido ante el misterio. Para cabalgar como es debido sobre el caballo que le lleva hacia el templo, alimenta su fuego interior por medio de un orgullo noble, el deseo de renacer, de recrearse, de vivir la iniciación en este mundo y desde este mismo momento. No olvides que los 7 obstáculos no son nunca definitivamente superados. Reaparecerán en cada nueva etapa de nuestro camino. Tenlos presentes en tu conciencia. Pero has de saber que nosotros somos los primeros responsables de nuestras flaquezas. Todas las dificultades se desvanecerán si somos capaces de imponernos a nosotros mismos. Ya ha llegado la hora de interrogar al árbol seco. Dejamos el pilar de las 7 pruebas para dirigirnos hacia el octavo de los 33 grados de la sabiduría.